Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hacer una revisión del punto 1 de riñón, del punto Zhongguang. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto es un punto yin, un punto pozo. Son puntos superficiales, son puntos donde la energía comienza a emerger. Son puntos que se utilizan para casos agudos, para casos de acción rápida y para casos de reanimación. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la planta del pie, entre el segundo y tercer metatarsiano, al hacer una flexión plantar en el cruce que se marca. También podríamos decir que en ese mismo cruce va a quedar a 1/3 de la distancia que hay entre la base del segundo dedo del pie al el borde del talón, es siempre en la zona plantar. Pero vamos a ver la localización de forma práctica para hacerla correctamente. Bueno, vamos a ver de forma práctica la localización. Hemos dicho que el punto se localizaba entre el segundo y el tercer metatarsiano, en el cruce que se forma cuando el pie está en flexión plantar. Flexión plantar sería hacer esta posición. Entonces, si nosotros marcamos justo aquí, queda un pequeño orificio, es donde se ubica el punto 1 de riñón. También dijimos que está a 1/3 de la base del segundo dedo en la línea que une con el talón, siempre en la zona plantar. Entonces a 1/3. Aquí se localizaría el punto 1 de riñón. Muy fácil de localizar este punto. Simple. Al hacer una flexión plantar, el hueco que queda justo aquí, en la primera parte, en el primer tercio del pie. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, vamos a recordar que el riñón pertenece al elemento agua. Por lo tanto, este punto tiene la principal función de nutrir el yin de riñón. Punturando este punto o estimulándolo a través de un masaje, lo que vamos a hacer es hacer descender el calor de la zona alta del cuerpo. Es decir, el calor que hay en la cabeza especialmente. Por lo tanto, va a ser un punto que se va a utilizar cuando hay cefaleas, dolores de cabeza, cuando hay hipertensión, cuando hay ojos rojos, cuando hay insomnio, porque muchos insomnios se producen por calor en la cabeza. Es un punto que va a despejar también la mente, va a tranquilizar el yen. Es un punto que va a, podríamos decir, a someter al yang. Siempre que hay agitación mental, punturando el punto 1 de riñón o estimulándolo con un masaje, lo que vamos a hacer es hacer descender ese calor y vamos a tranquilizar la mente, tranquilizar el yen. En cuanto a las combinaciones, podemos combinar el punto 1 de riñón, 26 de Dumai más 36 de estómago para un estado de shock, para hacer una reanimación. También podemos utilizar el punto 1 de riñón más el 30 de vesícula biliar para dispersar el viento y apagar el fuego en caso de erupciones cutáneas. En cuanto a combinaciones, solamente tengo estas dos podemos encontrar, pero también, como dije anteriormente, este punto lo podemos combinar cuando hacemos tratamientos de insomnio, cuando hacemos tratamientos de cefalea, cuando hacemos tratamientos de hipertensión arterial y vemos que hay calor en la zona alta, porque lo que hace este punto, vamos a recordar, es apagar o hacer descender el calor de la zona alta, someter al yang. ¿Cómo vamos a estimular este punto? Bueno, con el mismo criterio que hemos estado realizando con los puntos anteriores, lo que vamos a hacer es colocar el dedo pulgar sobre el punto. Por ejemplo, queremos estimular el punto 1 de riñón de la pierna izquierda, colocamos el dedo pulgar de la mano derecha y allí vamos a comenzar a hacer pequeños círculos masajeando. Y vamos a recordar que si hacemos los círculos en sentido favorable a las agujas del reloj, estamos tonificando el punto.
Si lo hacemos en sentido contrario a las agujas del reloj, estamos dispersando la energía de ese punto. Si presionamos el punto, mantenemos la presión 3 segundos, soltamos, presionamos el punto, mantenemos la presión 3 segundos, soltamos. Lo que estamos haciendo es regularizando la energía del meridiano. Pero este punto 1 de riñón generalmente se lo tonifica, es decir, se estimula este punto para hacer descender el yang, el calor de la parte alta, para tratar todo lo que sea cefalea, los dolores de cabeza, lo que es insomnio, lo que son ojos rojos, lo que es la hipertensión. Entonces siempre vamos a estar estimulándolo. Aparte, el riñón es la fuente de la vida en medicina china. El riñón tiene que ver con los huesos, con los oídos, tiene que ver con la sangre. Entonces es un punto que se estimula muchísimo en China. Y hay un ejercicio de Qigong para estimularlo. Este ejercicio de Qigong se llama el Tonghuan Jijigong. Tonghuan Jijigong. Y se va a hacer de la siguiente manera. Es decir, siempre pierna izquierda, mano derecha. Lo que se va a hacer es con el centro de la palma de las manos se va a golpear aquí. Esto no es un golpe que duela, porque tampoco tiene que generar dolor ni fricar, porque es un golpe seco, un golpe aparte que esto queda en hueco. Este es un ejercicio de Qigong que se utiliza muchísimo en China para estimular este punto porque es el punto 1 de riñón y riñón es la fuente de la vida.